Bienvenidos a MD Entrevistas, estamos aquí en la Expo Paraguay-Brasil y bueno, ya me encuentro en compañía de don Alberto Acosta Grabarino, estuvo disertando también aquí en esta oportunidad y bueno, ya le quiero dar la bienvenida a él. Bueno, don Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenas tardes para vos, también para la teleaudiencia. Realmente un placer estar con ustedes para hablar de lo que se habló en el foro Paraguay-Brasil. Perfecto, ¿puedes comentarnos un poco en qué consistió esta charla que estuviste dando aquí con comerciantes y bueno, empresarios? Realmente fue la charla de apertura del foro, la Expo, porque fue un conversatorio realmente, que lo hicimos con el doctor Ricardo Senes. El doctor Senes es un politólogo muy renombrado en Brasil y la gente de la Expo quería conocer cómo se veía el escenario de Brasil post elecciones. Todos sabemos que hace unos días tuvimos las elecciones en Brasil. Lula ganó en las elecciones más reñidas de la era democrática, ganó con muy poco margen, unas elecciones muy polarizadas, muy enfrentados, y eso por un lado. Y por otro lado hay una creencia de que el Congreso brasilero fue controlado por Bolsonaro. Entonces un presidente con muy poca diferencia, bastante débil y con un Congreso manejado por la oposición. Eso es lo que se veía de afuera. Yo creo que este encuentro permitió aclarar muchas cosas, ¿verdad? Por un lado, sí, cierto es que la diferencia en la presidencial fue muy pequeña, pero también es cierto de que en el Congreso está bastante más atomizado el tema. Ahí hay como 4 sectores, diríamos así, bien diferenciados. La izquierda que apoyó a Lula tiene un 25% de las bancas de la Cámara de Diputados, 25%. El grupo que apoyó a Bolsonaro realmente tiene un 35%. Pero hay un grupo en el medio que se llama el Centrão, el centro, que es un grupo que tiene más del 40%. Y evidentemente Lula sabe, porque él tiene la experiencia ya de 2 periodos presidenciales, sabe que para gobernar Brasil se requiere mayoría en el Congreso. Brasil tiene un sistema casi parlamentarista, más que presidencialista, ¿verdad? El poder real está en el Congreso. Y un presidente que no tiene control del Congreso, no tiene mayoría en el Congreso, no dura. Lo vimos con Collor de Mello, lo vimos con Dilma Rousseff, que fueron destituidos, ¿verdad? O sea, es clave tener esa mayoría. Y Lula tiene esa experiencia y va a tener que negociar con ese centro, esa mayoría. Va a tener que, en ese sentido, seguramente moderar muchas de sus expectativas. No va a poder ser un Lula como fue en el primer periodo. Eso va a estar bastante más limitado. Entonces, un poco la conclusión de ese panel fue de que Lula va a tener gobernabilidad, va a tener mayoría, va a construir esa mayoría, pero va a ser una mayoría precaria que le va a tener bastante limitado en su capacidad de hacer reformas importantes. Esa es un poco la conclusión. Perfecto. Sí. Ahora, ¿cómo está la perspectiva en cuanto a este nuevo gobierno y lo que se viene para el año 2023? Recordemos que en el 2023 justamente se tiene que renegociar el Tratado del Anexo C. Bueno, ¿cómo en este caso afectaría las relaciones o la negociación en cuanto a lo que se venía hablando ya durante tantos estos años? Bueno, se tocó el tema en el panel, en el conversatorio, y efectivamente a partir de agosto del año que viene hay que comenzar a negociar para revisar el anexo C. Lo que nos quedó claro, sobre todo por las opiniones del doctor Senes, es que va a ser una cosa muy difícil para Paraguay conseguir lo que pretende en esa negociación. Por más que con Lula tiene más simpatía, diríamos, podría ser, entre comillas, relativamente más accesible para negociar con Paraguay. Lula tiene que elevar ese acuerdo, ese nuevo acuerdo, al Congreso, ¿verdad? Y en el Congreso hay que ver, hay básicamente 2 grandes grupos que podrían, diríamos, ser bastante reacios a apoyar grandes concesiones a Paraguay.
uno del grupo de los estados del norte. Los estados del norte, que son los que le hicieron ganar a Lula, son estados muy pobres, la mayoría de ellos. Y ya cuando fue en el año 2009, cuando Lula firmó con Lugo el acuerdo para aumentar la compensación, eso llevó 2 años en el Congreso brasileño para ser aprobado. Y 2011 se aprobó en 2011, se firmó en 2009. 2 años de discusión. Lula tenía en ese momento un poder mucho mayor que tiene ahora, ¿verdad? Y hubo muchísima oposición de los sectores, de los senadores y diputados de los estados del norte, que alegaban básicamente ser estados más pobres que Paraguay. Entonces la pregunta que se hacen es por qué vamos a dar concesión a Paraguay si ellos tienen problemas también económicos, ¿verdad? Esa oposición fue muy fuerte y va a ser muy fuerte de vuelta ahora, porque es el sector, Brasil está dividido en un sector más pobre y un sector más rico, ¿verdad? Ese sector más pobre tiene senadores en el Congreso, tiene votos, son los que le hicieron ganar a Lula básicamente, ¿verdad? Y con la pandemia se exacerbó, aumentó la desigualdad social y también geográfica. El pobre quedó más pobre y el rico quedó más rico, diríamos, ¿verdad? Entonces, no va a ser muy sencillo convencerle a ese grupo de senadores y diputados que puedan apoyar. Por otro lado, tenés los sectores, vamos a llamarle consumidores de la energía en Brasil, que son básicamente están por un lado los que producen energía, porque allá en Brasil está privado, se puede generar energía eólica, solar, hidroeléctrica de parte de los particulares. Están los que generan energía, están los que distribuyen la energía. Las empresas que son las Andes de acá son empresas privadas en cada estado prácticamente del Brasil. Entonces tener los generadores de energía, tener los distribuidores y tener los consumidores, que a diferencia de Paraguay, acá en Paraguay el consumo eléctrico en gran parte es residencial. En Brasil en gran parte el consumo eléctrico es industrial. Entonces de vuelta están el grupo de industriales que esos 3 sectores quieren que la tarifa de Itaipú baje, ¿verdad? Entonces, no va a ser un tema sencillo, yo creo que hay que ser muy realista y entender todo eso. Y Paraguay yo ya escribí un artículo sobre el tema, en primer lugar, ponernos de acuerdo nosotros lo que queremos, porque acá tenemos pelea entre nosotros mismos, ¿verdad? Y una que sabemos lo que queremos, hay que actuar muy inteligentemente para poder influir en Brasil, influir en esos grupos, diríamos, que son los que se van a oponer eventualmente a mayor concesión a Paraguay. Entonces, muchísimas gracias, don Alberto. ¿Algo más que quiera? No, yo creo que fue muy útil la conversación. Realmente nos permitió entender lo que puede pasar en los próximos años en Brasil. Y básicamente se puede resumir, van a ver, el periodo de Lula es de 4 años. Van a haber 2 años muy complicados de Lula, porque tiene que ajustar muchas cosas. Están con crecimiento cero prácticamente, con déficit fiscal alto, con inflación alta, con tasas de interés altas. Y estos 2 años van a ser más de ajuste. Y tal vez en los siguientes 2 años después pueda haber algo más de inversión para el crecimiento de Brasil, ¿verdad? Pero también parece que no van a haber grandes reformas por este problema que te mencioné de la debilidad política de Lula. Pero tampoco no van a haber cosas raras que uno puede tener miedo que ocurra, ¿verdad? Creo que Brasil va a seguir en un ritmo como el que está hasta ahora, creciendo lentamente, tal vez bajando la inflación, pero no vamos a tener un Brasil pujante en los próximos años. Gracias.